Euroconexión. La Organización Nacional de Ciegos Españoles se creó el 13 de diciembre de 1938 y agrupaba a otras organizaciones más pequeñas de personas ciegas que hacían rifas para ganarse dignamente la vida. Desde entonces han pasado más de 80 años y la ONCE ha ayudado a muchísimas personas ciegas o con otra discapacidad, a las que no solo ha ofrecido trabajo con la venta del histórico cupón Prociegos, sino poniendo a su disposición ayudas al empleo, formación, cultura accesible y rehabilitación. Su principal objetivo, la igualdad y la integración social y laboral de las personas ciegas o con alguna otra discapacidad, y su forma de financiarse a través de los sorteos, son un modelo que otros países han querido seguir. La ONCE, que junto a la Fundación ONCE y a su grupo socioempresarial Ilunion se denomina Grupo Social ONCE, tiene una vertiente internacional muy importante y desde el año 2000 mantiene una alianza muy estrecha con las instituciones europeas para abordar sus objetivos de lograr la plena inclusión social de las personas ciegas o con cualquier otro tipo de discapacidad mediante el empleo y la formación, cuestiones en las que cada vez tienen más peso las nuevas tecnologías inclusivas. En esta tarea, la ONCE también tiene acuerdos con nuestra universidad, la UNED, a través del canal Fundación ONCE en UNED, que ofrece formación en conocimientos y habilidades necesarios para diseñar productos, entornos, sistemas y servicios desde una perspectiva de diseño universal. Pero hoy queremos centrarnos en la cuestión europea y para ello contamos con Javier Güemes, que es el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Bueno, ¿existe alguna organización similar a la ONCE en otros países, no solo europeos, sino del resto del mundo? Bueno, pues la verdad es que no existe en que nosotros tengamos conocimiento una organización similar o parecida a lo que es la ONCE, porque la ONCE en cierta manera es la evolución de una organización de personas ciegas que hace ya 83 años ofrecieron al Estado la posibilidad de vender un producto de juego responsable que les permitiera tener una serie de ingresos para mejorar su situación vital y para poder financiar también los servicios que necesitan para poder disfrutar de una igualdad de derechos y una inclusión social similar a otras personas que no tengan discapacidad. Y esa evolución histórica es lo que ha hecho de la ONCE un modelo único, un modelo en el que ahora la ONCE es la ONCE de toda la vida, pero al mismo tiempo agrupa dentro de ese grupo social ONCE, tal y como nos denominamos ahora, pues una organización de personas ciegas que representa sus derechos, que además da servicios para que puedan estar incluidos en la sociedad, una fundación que trabaja para toda la discapacidad, también en una expresión de utilización también de ese juego responsable para que otras personas con discapacidad también puedan disfrutar o puedan mejorar sus niveles de inclusión social, y al mismo tiempo un grupo empresarial que tiene como seña de identidad el empleo de las personas con discapacidad y que demuestra que se puede ser una empresa competitiva también empleando personas con discapacidad. Por eso, el modelo del Grupo Social ONCE es único en el mundo, es probablemente a día de hoy el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad. Somos aproximadamente unas 70.000 trabajadores y el 60% son personas con discapacidad, muy cerca del 60%. Eso significa que somos el cuarto empleador de España, pero probablemente en el mundo el mayor empleador de personas con discapacidad. Bueno, Javier, ya hemos dicho que es usted el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de esta Dirección de Relaciones Internacionales? ¿Cómo colabora el Grupo Social ONCE con las entidades e instituciones europeas e internacionales del entorno de la discapacidad y la economía social? Bueno, pues la verdad es que en nuestra dirección lo que tratamos de hacer es acompañar a toda la actividad internacional que tiene el Grupo Social. Anteriormente mencionabas que bueno, el Grupo Social ONCE es una referencia también en el mundo y sobre todo en el mundo de la discapacidad. Es una entidad bastante respetada. También al mismo tiempo es una entidad con la cual se busca también colaborar. Buscan colaborar instituciones internacionales, también sobre todo instituciones europeas, que es donde más desarrollamos una actividad más clara en la definición de una política en el futuro para personas con discapacidad. Entonces nuestra función como dirección
Bueno, pues tiene varias vertientes. La primera es esa, acompañar cualquier proceso de cualquier área ejecutiva que tenga como interés pues desarrollar actividades internacionales, ya sea en el mundo empresarial, en el mundo social, en el mundo fundacional, y entonces acompañamos ese proceso. También estamos y tratamos de coordinar nuestra presencia en organizaciones internacionales. La ONCE es miembro de organizaciones de todo tipo de intereses, pues por ejemplo, organizaciones de personas ciegas como la Unión Mundial de Ciegos, o como puede ser la Unión Europea de Ciegos, a personas ciegas en particular, pero también de personas con discapacidad, pero también estamos presentes en organizaciones que tienen que ver con el juego, por ejemplo, o que tienen que ver con las fundaciones. Así que en esos entornos también acompañamos la participación con otras organizaciones sociales para diseñar una estrategia internacional que beneficie a los intereses de todos sus miembros. Por ejemplo, ahora se organizará en España la Cumbre Mundial de la Ceguera, la World Blindness Summit, que en realidad son las asambleas de dos organizaciones internacionales de las cuales la ONCE es miembro. Por ejemplo, la Unión Mundial de Ciegos, que celebra su asamblea también en la cumbre, o el Consorcio Internacional para Personas que tienen una discapacidad visual, que también, digamos, celebra su asamblea general y que está focalizada en la educación, porque ese consorcio tiene ese objetivo, la educación de personas ciegas en el mundo. Tenemos también dentro del área internacional una política de cooperación con organismos internacionales. Tenemos, por supuesto, con la Unión Europea un seguimiento muy pormenorizado de su legislación, de sus políticas, pero también a nivel internacional con la Secretaría General Iberoamericana, con la Organización de Estados Americanos, con la Unión para el Mediterráneo. Es decir, dependiendo de las áreas geográficas, también trabajamos por la inclusión de personas con discapacidad. Eso, digamos, sería un poco el resumen de las grandes áreas en las que nosotros trabajamos desde el punto de vista internacional. Me preguntabas también cómo colaboramos. Bueno, nosotros lo que tratamos de aportar siempre es la dimensión de discapacidad ante cualquier organismo internacional. Nosotros entendemos que efectivamente los organismos internacionales trabajan en una gran variedad de asuntos, sean sociales, empresariales o de cualquier otra índole, pero tratamos de darles siempre la dimensión de la discapacidad. Nosotros somos expertos en eso, sabemos cómo funciona la inclusión de las personas con discapacidad, ya sea en el empleo, en la educación, en la formación, en la accesibilidad, por ejemplo, y entonces lo que tratamos de hacer es aportar nuestra experiencia para que esas organizaciones internacionales o multilaterales de cualquier naturaleza puedan entender que si transversalizan la discapacidad en sus diferentes áreas, serán capaces de llegar mucho más, de impactar mucho más con cualquier política que estén o cualquier, digamos, iniciativa que estén en marcha. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es aportar esa dimensión y conseguir que toda esa financiación que pueda existir, que toda esa política pública que se pueda crear o legislación, bueno, pues tenga en cuenta la consideración de la discapacidad y por lo tanto se ajuste mejor a las necesidades de las personas con discapacidad y en global de la población de cualquier país. Bueno, Javier, en Euroconexión estamos muy interesados en lo que Europa puede ofrecer en concreto para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cuál diría que es la posición de la Unión Europea frente a la discapacidad? Bueno, pues es una pregunta que ahora ya podemos resolver de una manera adecuada. En un principio, la Comisión Europea acaba de aprobar muy recientemente la Estrategia Europea de Discapacidad para los derechos de las personas con discapacidad, se llama en concreto, que abarca desde el año 2021 hasta el año 2030. Ahí ha definido una serie de objetivos muy concretos para mejorar la inclusión social de las personas con discapacidad. Y esto es muy importante porque ya desde hace muchos años, ya más de 20 años, la Unión Europea empezó desarrollando planes estratégicos, estrategias también más desarrolladas para la discapacidad, y ahora ya, por fin, volvemos a tener otra nueva década de acción por parte de la Unión Europea en materia de discapacidad, y incluye varias cuestiones que son interesantes e importantes para nosotros. Por ejemplo, el desarrollo de una tarjeta europea de personas con discapacidad, o por ejemplo, un marco europeo para saber cuáles tienen que ser los criterios de calidad de los servicios que reciben las personas con discapacidad en todo el ámbito europeo. También quiere avanzar en la mejora de las tasas de empleabilidad de las personas con discapacidad, o por ejemplo, también reflexionar e intentar crear marcos que sean más detallados y sobre todo que impongan más medidas a los Estados para que se realice política que influya en la vida independiente o que promueva la vida independiente de las personas con discapacidad, que desgraciadamente en todos los países de la Unión es un problema, pero en algunos en particular,
con la institucionalización de las personas con discapacidad en grandes centros residenciales, bueno, pues eso puede, bueno, está suponiendo una vulneración de determinados derechos, ¿no? Entonces, la estrategia europea, la verdad es que marca un camino muy interesante de desarrollo para el futuro. También somos realistas y en el pasado ha ocurrido que ha habido estrategias que eran muy ambiciosas y que luego se han quedado en un grado de desarrollo y de implementación bastante bajo. Entonces, también sabemos que para lograr que una estrategia europea tenga impacto, tenemos que conseguir que haya una buena colaboración entre las instituciones europeas y la sociedad civil. Entonces, por eso nosotros, en todos estos ámbitos que estaba mencionando ahora, pero hay muchos más dentro de esa propia estrategia, nos hemos ofrecido a las instituciones europeas y en concreto a la Comisión para participar con ellos en cómo desarrollar técnicamente todas esas medidas. Y lo haremos así porque ciertamente la Unión Europea tiene mucha influencia en la vida de las personas con discapacidad. Es importante que la gente conozca que cuando, por ejemplo, salen de su casa y se montan en el ascensor tiene unos estándares de accesibilidad para personas con discapacidad, si el ascensor es nuevo, claro, o provienen de una estandarización, una normalización europea, o que si van a tomar el autobús para ir a trabajar, el autobús de piso bajo es una obligación que vino de una normativa europea, o si quieren ir al aeropuerto y coger un avión, pues toda la asistencia que existe en ese aeropuerto viene de una normativa europea. Es decir, la influencia en la vida de las personas con discapacidad de la Unión Europea es muy importante y por eso nosotros hacemos un gran esfuerzo por participar y por intentar ayudar a que haya una mejor legislación y política pública europea para las personas con discapacidad. Javier, ¿y qué diría que queda por hacer en este terreno? Pues quedan muchas cosas porque la verdad es que, por ejemplo, en materia de empleo nosotros tenemos una directiva de no discriminación que existe ya desde hace varios años, que fue muy pionera en su momento para conseguir que las personas con discapacidad tuvieran un marco de protección contra la discriminación en el empleo, pero los niveles de empleo de las personas con discapacidad son verdaderamente muy bajos. Son niveles en los que todavía no nos podemos sentir orgullosos y nos pasa en todos los países de la Unión Europea, nos pasa también en España. Tenemos que conseguir que las tasas de actividad y que la empleabilidad de las personas con discapacidad sea mayor. Nos pasa igual con la accesibilidad. La accesibilidad es un principio que debemos promover, que debemos luchar a nivel europeo. Todavía los niveles de accesibilidad, de infraestructuras, de nuevas tecnologías son bajos y la Unión Europea puede y debe trabajar en eso. Hay todavía también en muchos países europeos importantes vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad y en particular de mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, pues tenemos que esforzarnos porque esos colectivos también reciban más apoyo por parte de la Unión Europea. Hace unos años surgió la posibilidad, que al final todavía no es una realidad, de crear una gran directiva contra la discriminación contra las personas con discapacidad en cualquier ámbito de la vida. Esa directiva no fructificó, está todavía dando vueltas en el proceso legislativo europeo, pero bueno, fíjese que ya viene desde el año 2008, con lo cual hay poca esperanza de que eso pueda ser una realidad pronto. Y la verdad es que necesitaríamos que hubiera una apuesta decidida por parte de la Unión Europea de tener más legislación. El pilar social ha venido a reforzar, por lo menos desde un punto de vista de política pública, el objetivo de proteger a las personas con discapacidad y de promover su inclusión social. Pero bueno, habrá que ver todavía si eso se transforma en medidas reales. Pero bueno, el pilar social puede ser a lo mejor una buena base sobre la que apoyarnos para llegar más lejos en la protección de las personas con discapacidad. La verdad es que la Unión Europea hay que reconocer que es la única entidad supranacional que ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es además la única Convención de Derechos Humanos que ha ratificado y de todas maneras tendríamos que esperar que la Unión Europea pues tomara esa ratificación con un plan concreto como es la estrategia y que siguiera avanzando para conquistar nuevas metas. Javier Güemes Pedraza, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11, muchísimas gracias por haber atendido tan amablemente nuestra llamada desde Euroconexión. Muchas gracias a vosotros. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.